Entonces, el enunciado del punto 1 nos indica: una fábrica de colchones cuenta con los pronósticos de la demanda de sus productos para unos 4 meses. La capacidad de producción con los turnos normales es de 1.400 colchones mensuales. Si programa horas extras, se pueden producir 200 unidades adicionales. Esto genera un costo adicional de 12.000 por unidad, y si no se vende en el mes que es fabricado, se produce un costo de almacenamiento de 7.000 por unidad. La empresa maneja un inventario inicial en ceros y procura a fin de mes no dejar unidades para el próximo periodo. La empresa busca reducir los costos de almacenamiento y de producción a través de la óptima programación de la producción. Es decir, que esta fábrica de colchones lo que nos está pidiendo básicamente es minimizar reducir los costos para el almacenamiento de los colchones, y ya nos están dando la demanda de los meses, es decir, que nos están dando la demanda del mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, que van a ser básicamente los meses a tratar. Entonces, primero vamos a tener la definición de variables. Vamos a definir las variables mj, m sub j, x sub j, s sub j y j, donde m son las unidades vendidas en el mes j, donde x son las unidades de colchones fabricadas en ese mismo mes, s son las unidades de colchones disponibles del mes j, y j, ya como nos lo están dando, comienza desde noviembre hasta febrero. Listo, entonces ya tenemos las unidades vendidas, las fabricadas y las disponibles, es decir, las que quedaron. Listo, tenemos una condición de no negatividad, es decir, que tanto x como s, es decir, las unidades fabricadas y las unidades disponibles, deben ser mayores o iguales a 0. Ya siendo pues 0 que no se produzca ningún colchón, o que no nos quede ningún colchón, pero básicamente esta condición se debe cumplir. No negatividad, tiene que ser mayor o igual que 0 estas dos variables. Listo, la capacidad de producción mensual. Ya sabemos que la capacidad de producción es de 1.400 colchones si no se pagan horas extras, y si se pagan horas extras, como aquí lo dicen, se puede producir hasta 200 unidades adicionales. Es decir, que esa producción, es decir, las unidades de colchones fabricadas, van a estar entre 1.400 y 1.600, dado el caso de que se paguen las horas adicionales. Esa va a ser como nuestra producción mensual. X estará como rodando en esos dos intervalos, estará entre esos dos intervalos. La función objetivo, acá tuvimos sí un problema grande, porque de verdad el problema estaba difícil de analizar, pero logramos hacerlo entre todos, analizar el problema. Y aquí tenemos ya lo que podríamos definir como función objetivo, que la función objetivo, como nos lo indica el problema, tenemos que minimizar esos costos tenemos que minimizar la capacidad de, pues, que no haya tantos costos para la fabricación de colchones, y que nos vayan a quedar menos pues en la empresa, porque eso también genera muchos costos. Y ya sabemos que la fabricación de colchones está alrededor de 12.000 por unidad. Eso nos lo da el problema, 12.000 por unidad, sin contar las horas adicionales. Sin contar las horas adicionales es de 12.000 la cantidad de colchones producidos. Es decir, que esto es una sumatoria desde los meses de noviembre hasta febrero. Es decir, los producidos en noviembre por 12.000, más los producidos en diciembre, cada uno por 12.000, más los de enero y febrero. Y a esto le sumamos todo lo que tengamos en las horas extras, que ya se suma en 7.000 por unidad, y también estos van a ser los que básicamente los que quedan almacenados. Los que quedan almacenados van a valer 7.000, y también va a ir desde noviembre hasta febrero. Listo, las restricciones. Acá en las restricciones, entonces ya sabemos que las variables son las unidades fabricadas, las unidades de colchones fabricadas, que es X, S serían las disponibles y M serían las vendidas. Las vendidas de alguna u otra forma ya no las está dando el problema, que las unidades vendidas son la demanda, que ahorita más adelante estaremos tocando ese tema. Entonces tenemos las fabricadas y las disponibles. ¿Qué es lo que se está buscando? Que la cantidad de colchones disponibles tienda a 0, o que no queden prácticamente colchones en la empresa, que todo prácticamente quede vendido,
y entonces de aquí ya tenemos las restricciones del inventario. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos va a quedar en noviembre? ¿Cuál va a ser la cantidad de colchones que quedan en noviembre? Inicialmente 0 porque no tenemos básicamente ningún colchón del mes anterior. Estamos comenzando a hacer el análisis de los 4 meses en noviembre, diciembre, enero y febrero. Entonces se supone que en noviembre no hay colchones almacenados. Entonces, ¿cuántos van a quedar almacenados? Los fabricados menos los vendidos. Es decir, se fabrica cierta cantidad de colchones y se vende cierta cantidad. Ya. La diferencia de esos dos va a ser lo que nos va a quedar como en los almacenados de noviembre. Asimismo, los almacenados de diciembre va a ser exactamente lo mismo. Bueno, va a ser exactamente lo mismo en diciembre. Los disponibles o almacenados en diciembre van a ser los que nos quedan en noviembre, los disponibles de noviembre, que sale de esta fórmula. Y adicionalmente a eso se le tiene que sumar lo que nos quede en diciembre, es decir, lo que se produce en diciembre menos lo que se vende. Ahí nos da, y asimismo va a seguir para los otros meses: noviembre, diciembre, enero y febrero. Entonces estas son básicamente las restricciones del inventario de colchones, teniendo en cuenta que se busca reducir los costos de inventario y los costos de producción de los mismos colchones. Ahora, entonces básicamente este es el planteamiento del objetivo, el planteamiento del problema, donde ya definimos las variables, donde definimos la condición de no negatividad, que es importante, donde tenemos la capacidad de producción mensual y la función objetivo, y obviamente las restricciones, que es un punto muy importante. Ahora, teniendo en cuenta que lo que buscamos es reducir básicamente los costos de almacenamiento de los colchones, acá tenemos los colchones que están almacenados, es decir, estos son los que quedan almacenados en noviembre, diciembre, enero, febrero. Podríamos decir que esto va a tender a 0. Nosotros la tarea de la programación es hacer que el costo de almacenamiento, que todo esto tienda a 0, y de ahí podemos sacar ya varias conclusiones. Algo que nosotros básicamente hicimos es como darnos la tarea de jugar con las ecuaciones, a ver qué podríamos hacer, porque el problema no nos pide pues dar una solución, pero aún así nosotros intentamos solucionarlo. Y como ya se sabe, hay demasiados métodos para la solución de un proyecto, de un problema con programación lineal. Entonces, listo. Aquí básicamente lo que hicimos fue jugar con las ecuaciones. Tenemos esta ecuación que es la capacidad de los colchones almacenados en diciembre. ¿Qué podemos hacer? Como tenemos que eso son la capacidad de colchones almacenados en noviembre más esto, y ya tenemos que en noviembre la tenemos arriba, es decir que podemos jugar, por decirlo así, con esta ecuación armándola. Ese diciembre va a ser igual a ¿qué? A ese noviembre, pero ese noviembre ya sabemos que es todo esto, es decir, los producidos en noviembre menos los vendidos en noviembre, y eso va sumado con esto de acá, con los vendidos de diciembre menos los producidos, perdón, qué pena, los producidos en diciembre menos los vendidos en diciembre. Eso va a ser igual a los almacenados en diciembre. Como ya sabemos que esto básicamente va a tender a 0, suponiendo que en la programación lineal y haciendo pues todo el problema, llevándolo a cabo, esto nos va a dar 0, ya podemos concluir con esta igualdad, que es muy lógica, que la capacidad de colchones producidos en diciembre y en noviembre va a ser igual a la cantidad de colchones vendidos, porque eso es lo que estamos buscando, minimizar la capacidad de almacenamiento de los colchones. Y de ahí podemos pasar simplemente todo esto a dividir para que aquí nos quede un 1, que ya se podría buscar una solución ya mediante el cálculo también. Mediante el cálculo también podría ser una ecuación que tenemos el eje X, el eje Y ya podríamos buscar, porque ya aquí básicamente lo que tenemos es una función, donde acá tenemos básicamente la función objetivo que teníamos anteriormente. Si sabemos que esto va a tender a 0 y esto tiende a 0,
Ya lo único que tenemos aquí es una función que depende únicamente de x, y sabemos que x, ya podemos jugar prácticamente con las funciones sabiendo cuáles son sus puntos máximos, sus puntos mínimos, para ver dónde es que tenemos menos problema, pues, y va a haber más producción y menos costos, que es lo que buscamos. Lo que buscamos es minimizar. Ahora, teniendo en cuenta que el ejercicio nos da la demanda de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, ya con la demanda, que son básicamente las unidades vendidas, podemos hallar tranquilamente, por medio de ya todo lo que tenemos planteado, las unidades fabricadas y las unidades disponibles, y ya ahí sí tratar todo con valores. Y por ejemplo, si en noviembre tenemos una demanda de 1500 colchones, teniendo en cuenta que la producción, bueno, este 1500 lo explico ahorita porque pueden haber varias opciones para el 1500, pero por ejemplo el 1900, teniendo en cuenta que la capacidad de colchones es de 1400 aproximadamente, la producción es de 1400 y 1600 si se pagan horas extras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son 1400 los creados, los fabricados, y que los otros 500 para ajustar los 1900 fueron los que quedaron de diciembre. Ahora, en noviembre, con este 1500, ¿qué se debe de hacer? Como sabemos que se pueden hacer 1400 o 1600 colchones, que ronda ahí, puede que se hagan los 1500, teniendo en cuenta la producción, que es 1400 de la empresa, más los otros 100 que se hagan por horas extras. Pero también puede que hayan quedado colchones del mes anterior. Entonces también hay que analizar ese punto para ver cómo le sale a la empresa más rentable y más económico asumir esos costos. Si esta demanda de 1500 sale más rentable fabricando los 1400 colchones más 100 de horas extras, o si sale más rentable y sale menos costoso fabricar 1400 colchones y que los otros 100 que resten sean los que quedan del mes anterior, por decirlo así. Porque obviamente no es lo mismo, no va a ser lo mismo pagar por estos colchones que son 100 fabricados en horas extras a estos que son almacenados del mes anterior, son los restantes del mes anterior. Estos dos tienen costos totalmente distintos. Entonces eso es lo que hay que ya prácticamente buscar con las demandas que tenemos, para ver cómo le sale a la empresa más factible reducir los costos, porque eso es lo que busca la empresa, reducir costos de almacenamiento y de producción.